Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio al análisis grafológico, nuestra sesión correspondiente a grafología de Gracode. En dicha sesión vamos a revisar toda la estructura grafológica para poder determinar conductas desadaptativas en el sujeto. Vamos a hacerlo con apoyo de nuestras diapositivas. Conforme vayan pasando cada una de estas diapositivas, tendremos la oportunidad de ir explicando las secciones o las estructuras grafológicas que nos permiten identificar conductas desadaptativas. Previamente en nuestras sesiones hemos revisado lo que fue dibujo y el análisis de esas estructuras de personalidad referidas a conductas de tipo desadaptativas, específicamente a lo que es deshonestidad, irresponsabilidad e improductividad. En esta sección, como habíamos comentado anteriormente, la parte grafológica llega a ser como casa de jabonero o casa de aceitero. El que no cae resbala, y si en dibujo no nos proporcionó información, no hay conflicto. Dentro del texto vamos a poder tener una información confirmatoria o en su defecto aquella que el sujeto pudo llegar a tapar en dibujo. Dentro de la letra se vuelve más difícil debido a que la manipulación de la escritura es casi imposible. Solamente en caso de que podamos manipular la escritura, al final de cuentas se vuelve un rasgo favorable, debido a que si ustedes pueden modificar cierta estructura de personalidad por medio de la letra, eso se refiere a que en su psique cohabita esa característica que están ustedes alterando. Que no la estén ocupando es diferente, pero que esté presente dentro de su estructura de personalidad puede ser así. Vamos a dar inicio propiamente con lo que se refiere a la anatomía de la grafología o a la estructura grafológica. Como pueden ver en su pantalla tenemos dos palabras. Estas dos palabras nos van a apoyar para determinar cada uno de los rasgos que son importantes tener conocimiento para poder posteriormente hablar en terminología grafológica y tener un correcto entendimiento de ello. Podemos notar en pantalla que hay dos líneas punteadas que nos delimitan propiamente a la zona media. Esta zona media tiene un simbolismo grafológico del yo. Aquí podemos determinar la fuerza yoica del sujeto. Adelante veremos, o más adelante, perdón, veremos dichas características aplicadas a diferentes contextos. Otra de las zonas importantes dentro de la grafología es la zona superior. Si podemos notar en vuestra pantalla, de la zona media, que específicamente se refiere de la línea punteada superior, de ahí proviene el rasgo que se dirige hacia arriba, la cual es denominada como hampa. Todo movimiento que se dirige hacia arriba es denominado como hampa, también vulgarmente conocido como cresta. Hemos visto en otros escritos que algunas personas le denominan como el palito de algunas letras, por citar un ejemplo. En el caso de la D, está integrada por un óvalo que se denomina zona media y una zona o un palo o un rasgo gráfico que se dirige a la zona superior, al cual le vamos a denominar como hampa. Esta zona del hampa está dirigida al contexto ideativo, a la parte imaginativa del sujeto, a la parte abstracta con dirección a la ideación o al pensamiento. En caso contrario tenemos a la zona inferior de una letra, denominada como yamba o también conocida como pie. Podemos ver en el caso de la letra P en la palabra tiempo, como del movimiento circular de la zona media surge otro rasgo gráfico que se dirige hacia la parte inferior, el cual denominamos yamba. En la G de gastado tenemos otro estilo de yamba, es yamba, pero podemos notar que se cierra. Una vez que inicia, posteriormente se cierra y se liga a la siguiente letra. Ese movimiento generado se le denomina como bucle. Este se diferencia del anterior, que específicamente es una yamba pura sin un movimiento de bucle. Ese es el segundo movimiento. El tercer movimiento que tenemos, independiente a la zona media, es el rasgo inicial. Podemos verificar en vuestra pantalla que tenemos a la letra T con un movimiento de rasgo inicial. Este rasgo inicial, como ya tenemos conocimiento por la información que nos proporcionó Pulver, por todos los rasgos que anteriormente hemos revisado del simbolismo de la escuela suiza, sabremos que la parte izquierda nos simboliza al contexto del pasado, la familia, el contexto materno. Cuando una letra tiene un rasgo inicial bastante arrastrado, podemos empezar a diagnosticar de que la persona se encuentra conflictuada por algunos detalles del pasado.
En este caso, la letra T posee un rasgo inicial, la cual nos determina un indicio sobre conflicto del pasado. Todavía no podemos llegar a determinar con total certeza en demás letras, debido a que necesitamos un análisis completo. Cualquier rasgo revisado de manera aleatoria y simple e individual no es posible que nos pueda determinar la característica personalidad completa de un sujeto. A rasgo contrario del inicial tenemos el rasgo final. En la palabra tiempo podemos ver cómo en la zona media de la O sale un rasgo que se lanza al lado derecho. Este rasgo se le denomina rasgo final y como ya habíamos revisado previamente en los cuadrantes, la parte de la derecha tiene un simbolismo hacia el futuro, tiene un simbolismo hacia la proyección como parte positiva. Sin embargo, la parte negativa la tenemos también en el contexto de que automáticamente nos da una personalidad impulsiva y ocasionalmente agresiva dependiendo del tipo de movimiento que genere la persona. Aquí únicamente lo podemos llegar a diagnosticar como una persona vehemente, una persona que tiene un rasgo de impulso o una característica de dirección hacia el futuro. Nuevamente, requerimos de otros elementos para poder hacer una correcta interpretación. Y por último, el rasgo anatómico que tenemos es la ligadura. En el caso de la ligadura, como lo podemos ver en nuestra pantalla, es cuando una letra no se suelta en el movimiento gráfico que realiza nuestra pluma y se une o se liga a la siguiente letra. Su simbolismo generalizado nos habla como capacidad de ideación o secuencia de ideación, en donde la persona puede llegar a idear y comunicar de manera más rápida y efectiva debido a que no pierde un tiempo en poder retirar la pluma del lápiz y continúa escribiendo. Entonces la capacidad ideativa en el sujeto puede darse con mayor facilidad. Es importante llegar a tomarlo porque dentro de nuestros análisis que vamos a realizar correspondientes a la grafología de Gracode, será necesario hablar de cada uno de esos elementos y saber si la persona tiene una capacidad de secuencia ideativa. Puede tener la capacidad ideativa, pero no necesariamente de secuencia ideativa. La velocidad de pensamiento en una escritura de tipo ligada es mayor a una velocidad de pensamiento en una escritura de tipo ligada, como puede llegar a ser la escritura de tipo script. Continuando con nuestra presentación, vamos a verificar uno de los puntos iniciales que nos van a permitir realizar el análisis de la grafología de Gracode. En la primera instancia tenemos al tamaño. El tamaño tiene una interpretación generalizada. El tamaño nos califica la autoestima de un sujeto, manifiesta la interacción que tienen las personas con los demás, debido a que la autoestima o el nivel de nuestra autoestima nos permite definir en parte cómo vamos a poder interaccionar con las demás personas. Cuando tenemos una adecuada o buena autoestima, es muy probable que nuestra interacción social sea mayor que aquella persona que tenga una baja autoestima. Cambiará la interpretación si la persona compensa su baja autoestima. Sin embargo, podemos empezar a verificar más adelante que ante una baja autoestima existe mayor probabilidad de un rechazo a la dinámica social. Nuestra metodología que vamos a ocupar para poder calificar el tamaño, la podemos ver en pantalla. Tenemos tres diferentes casos en nuestra imagen situada del lado izquierdo. Aquí podemos verificar que tenemos una escritura de tipo inclinada, una escritura de tipo recta y una escritura de tipo invertida. Es importante que cuando nosotros logremos medir la letra, nos basemos en la zona media. Específicamente es recomendable hacer uso de la A, la O, la E, letras que mantengan una zona media. Pueden utilizarse letras que tengan ampas y jambas, sí, solo que lo único que vamos a medir son la zona media. ¿Cómo vamos a medir la zona media? Es importante que nosotros coloquemos nuestra regla haciendo una línea paralela a lo que refiere un ampa o una jamba de la escritura. O, más fácil, colocamos nuestra regla con el grado de inclinación que tenga la letra. Por citar un ejemplo, en este caso tenemos en nuestro dibujo en la parte izquierda una letra con un grado de inclinación de 45 grados. Nuestra regla será situada de esa forma para poder tener una correcta medición, debido a que la escritura, cuando tiende a ser inclinada, como es el primer caso,
podemos llegar a diagnosticar que la letra parece pequeña, pero en realidad si la medimos de manera correcta, no necesariamente lo es. Es más fácil llegar a medir una escritura de tipo recta, debido a que la regla se sitúa de manera recta únicamente, no habría tanto conflicto. En el caso de la inversión, a diferencia de la inclinación, aquí colocamos nuestra regla en un ángulo inverso. Aquí, por citar el ejemplo, tenemos 135 grados. Colocamos nuestra regla en ese sentido para poder realizar una correcta medición de la misma. Hay letras o hay palabras que va a ser muy difícil llegar a determinar un tamaño referente a ese factor. Entre ellas se encuentran la filiforme, la sobrealzada, la extendida, la irregular. Son categorías que se van a manejar en tamaño, que vamos a poder revisarlas cada una a detalle. Sin embargo, no es posible asignarle un número para poder determinar su tamaño. Sí las clasifica tamaño, mas no es posible asignarle un número al tamaño de la letra. Una vez analizado el tamaño, podemos empezar a determinar o empezar a indicar a qué sección de esta misma categoría nos refiere. Como ya pudimos hablar, se refiere a la autoestima y la forma en que interaccionan o la manera que interacciona esta autoestima con las demás personas. En pantalla podemos ver cuáles son los tamaños más significativos que vamos a poder analizar. Muy grande la autoestima, muy pequeña, autoestima sobrealzada, autoestima rebajada, autoestima creciente, autoestima decreciente, una autoestima que no tiene o no mantiene la regularidad, que se convierte como irregularidad, o un aumento brusco en la autoestima, y vamos a referir cuáles son los aspectos negativos en aumentos bruscos ocasionales en la autoestima. Una autoestima diagnosticada con una escritura de tipo filiforme, o una autoestima apretada o que se encuentra conflictuada por la dinámica de relación con la sociedad y con su familia. En cada una de ellas vamos a regresarnos un poco, a la referente a la autoestima, al tamaño, para poder hacer un análisis adecuado de ello. Específicamente en el referente o en el punto referente al tamaño, vamos a tener como primer punto en Gracodo la autoestima muy grande. ¿Cuál es una autoestima muy grande? Cuando el escrito llega a superar 3.5 milímetros el tamaño. Cuando llegamos a tener una letra muy grande, podemos saber que la autoestima se encuentra afectada por una magnificación. Cuando hablamos de la parte de la magnificación, tenemos como deducción que es una persona con mucha probabilidad que tenga un comportamiento megalomano. ¿A qué nos referimos a comportamiento megalomano? En el comportamiento megalomano vamos a poder hacer referencia que el sujeto magnifica, crece o amplifica cualquier situación. Su comportamiento tenderá a ser vehemente, impulsivo, probablemente agresivo, demasiada confianza en sí mismo. ¿Por qué es que lo llega a puntuar Gracode como una característica no del todo positiva? Imaginemos un chofer que transporte una carga peligrosa y que tenga un tamaño de letra muy grande. Son ese tipo de personalidades que en algún momento nos llegan a decir: no te preocupes, no pasa nada. Si actuamos de manera incorrecta o inapropiada, si aceleramos mucho el vehículo, si bajamos una pendiente muy rápida, no pasa nada. Esos son para cosas miedosas o para personas miedosas. Pero la personalidad muy grande tiende a confiar exageradamente en sí mismo y por ende puede ser una conducta negativa en el sentido de llegar a ser muy impulsivo. Caso contrario con el muy pequeño. Aquí nos vamos a estar apoyando de nuestro manual. Pueden ustedes ir revisando el manual correspondiente a la grafología de Gracode. El otro elemento correspondiente a muy pequeño, sabemos que una personalidad afectada por una autoestima baja muy probablemente tiende al rechazo con el contacto social. La autoestima muy baja puede estar afectando la dinámica de relación social y no solamente afectando en el sentido de que no quiera relacionarse, sino con la alta probabilidad de que el sujeto tienda a un comportamiento belicoso y compensado. Ejemplo, si una persona fue afectada en su autoestima y lo devaluaron a tal grado que percibió el ambiente como hostil, esa persona, para poder sobrevivir en su medio ambiente, va a requerir de interactuar de manera agresiva con el otro.
y antes de que tú me agredas, yo te agredo. El conflicto con la autoestima muy pequeña es que si se empieza a conjuntar con características de belicosidad o agresividad, podemos empezar a tener cierta predisposición a un perfil de tipo delictivo. Es conveniente hacer la diferenciación cuando la autoestima es muy pequeña, generado por una tacañería o un ahorro máximo de los recursos. ¿Cómo la podemos diferenciar? La letra muy pequeña, estética, bonita, tiene como característica que es ahorrativo, codo, el buen administrador de recursos o vulgarmente conocido como tacaño. Si la escritura es muy pequeña, pero es desagradable, es antiestética, es fea, es desorganizada, tenemos ahí el conflicto de la autoestima, el cual, si se mezcla con rasgos de agresividad o conflictos generados por el pasado que regularmente tiende a ese tipo de interpretación, podemos saber que la persona es probable que tienda a un perfil delictivo. En esa misma dinámica tenemos a la escritura de tipo sobrealzada. La escritura de tipo sobrealzada, ¿qué la caracteriza? Es una escritura delgada y alta. Cuando la persona escribe lo hace de la siguiente manera. Vamos a hacer un dibujo de comparación. La escritura de tipo sobrealzada hace esto. Escribe y la letra se vuelve delgada. Al volverse delgada, se estiliza hacia arriba. El movimiento se vuelve delgado y no permite a la persona realizar un movimiento de un óvalo completo, sino lo pone como si fuera un huevo. Se estiliza en el sentido de volverse delgada y alta. Característica es más alta y es delgada. Si podemos ver, el movimiento nos puede indicar que la personalidad tiende al contexto de ser un sujeto en donde su comportamiento va a ser arrogante, va a ser sobrealzado. Es muy similar a la referencia corporal cuando analizamos el lenguaje, y podemos ver que la persona, si trata de estilizar el cuerpo volviéndolo delgado y alto, tiende a manifestar un comportamiento sobrealzado, arrogante y altanero. Cabe mencionar que no necesariamente es una característica del todo negativa, debido a que si se llega a conjuntar con la T lanzada, existe la probabilidad de que tengamos un buen líder en el sentido de ser autocrático. Ejemplo, ¿cómo podría ser esa característica? De la siguiente manera. Si podemos escribir la palabra también en sobrealzado, lo que hacemos es esto. La persona estiliza, lo vuelve delgado y alto. Y lanza la letra T. Tiene el movimiento de poder lanzar la letra T, lo que asigna liderazgo al sujeto. Por eso es que no es del todo negativa, pero solamente si la letra es estética podemos hacer hincapié de que es positiva. Si no es estética, se vuelve negativa al tratar de ser una persona arrogante, altanera y con una personalidad la cual va a llegar a subajar a los demás o tratarlos de manera despectiva. Otro de los escritos que analizamos también en tamaño es la escritura de tipo rebajada. En la escritura de tipo rebajada, su forma, su manera de llegar a medirla o identificarla, es que los movimientos parecen puros óvalos, purititos óvalos, y la escritura no tiene movimientos de ampas, que hablábamos de la parte superior, y no tiene movimientos de llambas. La letra se comprime a la zona media. En ese factor lo podemos revisar de la siguiente manera. Voy a hacerles una referencia de cómo se ve una escritura de tipo rebajada. La escritura de tipo rebajada la podemos analizar de la siguiente manera. Movimiento del óvalo. Entonces, la persona cuando escribe de la siguiente manera. No hace el movimiento de la llamba, lo corta, y cuando nos toca y cuando nos toca el movimiento de la llamba, vean cómo corta, no la baja, vuelve a hacer el movimiento de los óvalos y rebaja, y el movimiento del hampa no lo logra prolongar hacia arriba y lo corta. Y para las personas que escriben escritura rebajada, ahí dice rebajada. Pueden verificar que en su pantalla este tipo de escritura se basa a una zona media.
Al basarse a la zona media, tenemos como una explicación que la zona media es el yo. Se centra en sí mismo, se vuelven egoístas, se vuelven acaparadores y hasta cierto punto cobardes en el sentido de la defensa de medios externos o de características externas. Es decir, que difícilmente este tipo de personas llegan a tener una identificación con una empresa debido a que el grado de importancia mayor para ellos son ellos. Primero yo, después yo y el último yo. Otro de los escritos que revisamos también es la escritura de tipo creciente. La escritura creciente, ¿por qué la puntúa Gracode? Porque su característica de personalidad se refiere a que la persona se emociona con mucha facilidad, puede llegar a ser demasiado crédulo y por ende la persona puede llegar a ser timada o defraudada. No podemos en algún momento rechazar en su totalidad a la persona creciente porque tendremos que esta personalidad no tiende a ser necesariamente negativa, pero sí es importante saber que no lo podemos ubicar en ciertas vacantes o ciertos puestos en donde nos puede llegar a afectar debido a que puede manejar efectivo, puede manejar valores y si alguien más inteligente lo quiere llegar a timar, existe la probabilidad de que el sujeto caiga en el fraude. ¿Cómo se mueve la letra de tipo creciente? Se mueve de la siguiente manera. Lo que hace la persona es realizar un momento o un movimiento de aumento de tamaño. Es más evidente cuando vamos escribiendo y posteriormente el tamaño de la letra aumenta. Podemos hacer un ejemplo en donde la persona está escribiendo y empieza a aumentar el tamaño sin darse cuenta. Y sabremos o podemos notarlo porque el inicio del escrito tiene un tamaño y posteriormente la persona realiza un tamaño mucho mayor. Veamos en la pantalla cómo inicia con un tamaño que vamos a tratar de denominarlo como un tamaño pequeño, posteriormente aumenta a un tamaño normal y finaliza con un tamaño grande. Aquí es un mero ejemplo en 4 palabras. Podemos analizarlo mejor en un escrito en donde vemos que la persona inicia con un tamaño y finaliza con un tamaño mucho mayor. Cabe recalcar que es importante que se verifique que aumente el tamaño. No varíe, sino vaya en aumento. Tiene una constante. El decreciente y legible es otro estilo de personalidad contrario al creciente. ¿Cómo lo realiza? Vamos a hacer el ejemplo. La persona hace lo siguiente. Empieza a escribir, pierde tamaño y llega un momento en donde la letra ya no se entiende. Cuando inicia su escritura realiza lo siguiente. Empieza a escribir y podemos ver cómo la palabra empieza a perder legibilidad, decrementa el tamaño y ya no se puede leer. Si la persona continúa escribiendo, es muy probable que la letra empiece a transformarse en filiforme. Inició con un tamaño de manera adecuada, se puede leer, decrementó el tamaño y posteriormente tenemos que la persona empieza a escribir ya de una manera completamente ilegible. ¿Qué característica negativa posee la persona? Acomoda las cosas a conveniencia, deja las cosas a medio decir con la finalidad posterior de hacer uso de esa mala información y salir vencedor de una situación difícil o lavarse las manos debido a que él no dijo una verdad o una información completa. No es del todo confiable debido a que siempre actuará con alevosía, ventaja y a conveniencia. Cabe mencionar que es una característica que estamos analizando y requerimos de otros factores para poder realizar el análisis completo. Siguiente letra, la escritura de tipo irregular. En el caso de la escritura de tipo irregular, los tamaños varían considerablemente. ¿Qué tenemos como característica general? Que podemos empezar con un tamaño, posteriormente lo decrementamos, incrementamos, decrementamos, incrementamos. Aquí no existe un patrón de escritura. Lo que va generando el sujeto es un cambio entre dichos movimientos referentes, entre lo que se refiere al tamaño. Como por citar un ejemplo, tenemos la siguiente característica. La persona puede empezar una escritura y posteriormente continuar con un tamaño diferente sin manifestar una secuencia en el tamaño.
Si yo escribo y yo empiezo a escribir y varío mucho los tamaños, tengo como característica mi escritura de tipo irregular. De hecho, muy probablemente nos llegó a tocar que nuestros padres o nuestros abuelos, cuando llegaban a ver este tipo de letras, nos decían: oye, tu letra parecen arañas fumigadas. Tenían razón en el sentido de que no es correcto realizarlo. Si ya hablamos que el tamaño es la autoestima, eso es una alteración o una inestabilidad generada al factor de la autoestima. Cuando la autoestima se ve afectada, desafortunadamente, muchas áreas de la personalidad repercute dicha afectación, como pueden ser, un ejemplo, los valores. Cuando la autoestima se empieza a afectar o modificar, los valores les pasa lo mismo, se llegan a deformar. Y es muy importante que podamos tener cierta característica de valores en nuestro personal y evitar que sea tan variable, porque si no, no sabremos con exactitud de qué manera podrá actuar la persona. Esa es la característica en escritura de tipo irregular. De ahí tenemos el aumento brusco de tamaño. El aumento brusco de tamaño nos permite realizar un diagnóstico referido a explosiones emocionales. Cuando el tamaño de repente aumenta en alguna letra, el autoestima aumentó. Cuando la autoestima se vuelve grande, es probable que aparezca la vehemencia y la impulsividad. Si el tamaño aumenta de manera repentina, se da por explosiones emocionales. Entonces la persona nos habla de que tiene explosiones emocionales ocasionales. Ustedes lo ven contento, tranquilo, o no se relaciona de repente con las personas, dependiendo del tamaño de la letra, y algo le llegan a decir, como vulgarmente decimos, lo agarran en sus 5 minutos y el sujeto explota. A son de broma nosotros la podemos relacionar como una conducta de tipo guajolote. ¿Han visto cómo los guajolotes llegan a estar tranquilos, no se esponjan, interaccionan con otros guajolotes, pero cuando notan la presencia de otro macho o desean llamar la atención de una hembra, actúan corporalmente esponjando su cuerpo? Lo mismo le pasa a la letra. Viene bien, bien, bien y de repente se esponja. Y nuevamente reduce su tamaño, bien, bien, de repente se vuelve a esponjar. Vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo del guajolote nos ayuda bastante para poder hacer una correcta comparación en este tipo de escritura. ¿Qué hace la persona? La persona está escribiendo y de repente alguna letra aumenta de manera exponencial. Podemos ver en nuestro ejemplo que la A aumentó considerablemente de tamaño y la U también. En esa característica se diferencia de la escritura de tipo irregular debido a que aquí hay un patrón, es decir, tienen un tamaño y de repente explotan. Al explotar tenemos la misma característica en la persona, tiende a explotar o tiende a ser vehemente o impulsivo. Eso es referente a la parte del aumento brusco de tamaño. La escritura de tipo filiforme es una escritura referida a la de tipo doctor. Todos hemos ido al doctor y podemos ver nuestras recetas, verlas, mas no entenderlas. ¿Por qué es difícil llegar a leer la escritura de doctor y por qué la gran mayoría de los doctores poseen el mismo tipo de escritura? Porque la personalidad se adaptó a el siguiente factor, lo cual provocó que la escritura se modifica en una escritura de tipo filiforme. El filiforme es un arma de doble filo, es una alta capacidad de adaptación, una alta capacidad de manipulación en referente al factor comunicación y de relación con las demás personas, pero al mismo tiempo el factor negativo radica en la empatía falsa. Es un sujeto que puede llegar a parecernos demasiado empático, muy agradable, demasiada confianza, pero su realidad es diferente. Podemos decir, pero es que no todos los médicos son así. Los factores se refieren a la siguiente característica. La empatía falsa, el médico se ve en la necesidad de adaptar o adoptar una empatía falsa por lo siguiente. Cuando empiezan ya a hacer sus prácticas, su servicio social, su internado,
y tienen que interactuar diario con la muerte, muchos de sus pacientes se llegan a morir. Si el médico entablara una empatía tal con sus pacientes, cuando nosotros llega a fallecer alguien que si bien no es nuestro familiar, pero es importante para nosotros, en nosotros también fallece parte de nuestra persona, que le llamamos una descarga emocional o un depósito emocional de energía sobre el otro sujeto. Cuando fallece esa persona, parte de nosotros se va con él, en donde realizamos una interacción social. Si esto le sucediera a cada uno de los médicos de manera continua, cada vez que se le muere un paciente, es muy probable que este médico al quinto o sexto paciente se muera también con él. Por tal motivo, ellos se ven en la necesidad de adoptar una empatía falsa, en donde sí me importa, sí me intereso por ti, pero no me vinculo emocionalmente, para poder evitar de que la persona pues posteriormente sufra por una mala noticia del fallecimiento de un sujeto. Habilidad, exagerado poder persuasivo y de convincencia, pero como negatividad es empatía falsa. Y si no hay una buena estructura de valores, el sujeto puede optar por conductas de tipo deshonestas. El filiforme no determina deshonestidad, pero sí predispone altamente al sujeto a ese tipo de característica. ¿Cómo es? Sencillo, vemos a nuestro doctor escribir o buscamos una receta y tenemos la escritura de tipo filiforme. Ejemplo, si el doctor les dice, señor, usted se va a tomar 3 ibuprofeno por la noche durante 7 días y lo voy a ver el 15 de julio del presente año. ¿Ok? Nos vemos aquí a las 8 de la noche. Dígame si no, eso es muy similar a nuestro recetario o a lo que nos indica el doctor, a nuestra receta. Lo bueno es que existe el farmacéutico que es capaz de poder interpretar estos jeroglíficos. Ventaja, poder persuasivo. Desventaja, empatía falsa. Por último tenemos la escritura de tipo apretada. La escritura de tipo apretada, la persona no logra poder respetar el espacio del otro, se siente oprimido, se siente coartado, siente una opresión por el medio social y por el medio probablemente también familiar. Reencima la letra, no respeta los espacios. Al no respetar los espacios, al no respetar la parte íntima o el espacio vital de otro sujeto, tiende a ser un sujeto invasivo. Este tipo de escritura la podemos llegar a manifestar o llegar a ver cuando la persona reencima letras y está escribiendo y parece que no tiene espacio y llega a apretar una letra con otra. Esa es la parte final que tenemos en nuestra escritura de tipo apretada. Puede llegar a parecerse a la escritura filiforme, se diferencia porque la escritura apretada tiene una similitud con la filiforme, que es esta, que podemos ver que es delgada también y alta, pero que se diferencia con la filiforme. Una característica, el filiforme no toca a la otra, no es filiforme, sobrealzada. El sobrealzado no toca a la siguiente letra. En la apretada sí la toca. La sobrealzada, como buena característica de arrogante, presuncioso y altanero, no toca al siguiente letra diciéndole guarda tu distancia. La escritura apretada es todo lo contrario, debido a que no sabe guardar distancia con las otras personas y puede llegar a volverse invasivo. Más adelante continuaremos con lo que se refiere a forma. Esto es con lo correspondiente al tamaño que nos califica la autoestima y cómo se manifiesta en la interacción con las demás personas. Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra sesión correspondiente a grafología de Gracode. En este módulo vamos a revisar lo referente a forma. Correspondiente a forma, podemos saber de manera general que nos califican que el sujeto interactúa con el medio social. Si analizamos nuestra pantalla,
La diapositiva nos marca 4 factores que calificamos en forma. El primero, escritura de tipo angulosa. Esta se caracteriza por ser una escritura en donde deforma o transforma los movimientos curvos por ángulos. Existen dentro de la escritura movimientos que normalmente deben de ser curvos. Si la persona llega a hacer una modificación de ellos a angulosos, tenemos como característica de personalidad la agresividad. Aparece la alta energía, pero como factor negativo, el sujeto tiende a ser impulsivo y agresivo. Recordando en la parte grafológica, todo ángulo tiene como contexto agresividad, movimiento curvo, flexibilidad y relación social. En la escritura angulosa vamos a tomar como ejemplo algunas letras que nos facilitan dicha interpretación. La letra N. La letra N es un escrito cuya normalidad es un movimiento curvo, pero en el movimiento anguloso la letra N se transforma en eso. Pasa de ser un movimiento curvo a un movimiento anguloso. Otro ejemplo, la letra A. La letra A normalmente tiene un movimiento redondo, curvo, pero en la angulosa el movimiento se aplasta a tal grado que transforma la curvatura en angulosidad. Específicamente, esta zona en donde está en la parte superior se convierte en un ángulo. Los movimientos que normalmente deberían de ser curvos se transforman en angulosidad. Por citar otro ejemplo, la letra M es una letra cuyos movimientos son curvos, pero cuando hablamos de una escritura de tipo angulosa, el movimiento tiende a ser recto y aparece la agresividad en la persona. Por último ejemplo, la letra D, en donde la angulosidad se transforma o modifica el movimiento curvo y la letra se ve angulosa. Una exageración de dicha característica es la escritura del tipo punqueto. Si hemos visto algún graffiti por ahí, pues ellos realizan esto con el movimiento anguloso. Inclusive la anárquica pues tiene un movimiento netamente anguloso. Va a ser muy difícil que en vuestro caso lleguen a ver una de anarquía de un punqueto o de otra ideología de este tipo de personalidades, por citar un ejemplo, con curvatura. No va a ser una anárquica curva, va a ser una anárquica angulosa. Eso es referente al movimiento referido a angulosidad, calificando la forma. El otro factor que se califica es la inarmonía. La inarmonía es cuando la letra en la estructura de la personalidad es, como tal lo indica el nombre, sin armonía, es inarmónico. Es decir, los movimientos de forma varían a tal grado que la letra se ve desagradable, se ve grotesca, se mueve entre un tipo anguloso, tipo curvo, filiforme, se mueve entre también la letra arcada, guirnalda, no logra mantener una estructura adecuada de los movimientos de la letra. La escritura de tipo enarmónica es sumamente evidente debido a que al momento de redactarla se mueve en forma de diferente manera. Por citar un ejemplo, vamos a poder verificar que cuando una persona está escribiendo puede lograr mantener un movimiento. Por dar ejemplo, si nosotros escribimos o tenemos una escritura de tipo curva, nuestra escritura va a mantener los movimientos en ese sentido. Pero la inarmonía no lo permite. La inarmonía hace esto: transforma un movimiento anguloso con la N, regresa a la curvatura con la A, transforma la R en un movimiento normal de movimiento curvo, pero la M la vuelve a hacer angulosa, o inclusive transforma la O de movimiento curvo a una O de guirnalda, nuevamente regresa a una N agresiva, puede aparecer una I curva y puede llegar a finalizar con una A curva o en su defecto con rasgo anguloso en la parte superior o inferior. Es decir, la persona no logra mantener un movimiento constante en forma, lo mueve en diferentes, viendo la inestabilidad, valga la redundancia del término, lo inapropiado del término,
dejándonos ver que el sujeto no puede mantener una forma, un tipo, un estilo de letra. Esta característica es reflejada en la bajeza intelectual y en la inarmonía emocional de interacción con las personas. Ocasionalmente podrá llegar a ser anguloso y agresivo, en otros momentos agradable, flexible, en otros buscará reconocimiento, nuevamente podrá volver a su agresividad y variarán en esos estilos característico de la inarmonía. Referente a dicho factor, no es conveniente debido a que es un rasgo peculiar en perfiles que difícilmente mantienen una buena estructura de valores. La escritura de tipo complicada es una escritura en donde la persona, como el nombre lo indica, complica el rasgo en su forma. Regularmente aparece con escritura mayúscula, recordando la característica de psicología en la parte grafológica, que la mayúscula referencia al yo de la persona, del autor de la letra, y las minúsculas a los demás sujetos, cuando se compara mayúscula con minúscula. En este caso, la escritura complicada tiende a complicar el rasgo en la mayúscula, exagera algunos movimientos, lo que lo convierte en una escritura difícil de leer. Al convertirse en una escritura difícil de leer, asigna el nombre de complicada debido a dichos movimientos. Por citar un ejemplo, la persona realiza lo siguiente. Al momento de escribir, el sujeto logra generar movimientos gráficos que no permite que una escritura mayúscula sea normal. Por dar un ejemplo, la letra C en su normalidad hace esto o esto. Una escritura de tipo complicada complica, modifica los rasgos, los altera con la intención de hacerlo más estético, pero lo único que termina haciendo es complicando la letra y volviéndola vulgar. Ese movimiento que tiene la letra C aquí en la parte superior, que normalmente debió haber sido un bucle estético, llega a tal hacer un movimiento, tan complicado que el sujeto deforma la letra y lo transforma en una personalidad sumamente vanidosa, en una personalidad que está dispuesto a utilizar la intriga y la mentira con tal de poder resaltar sobre los demás sujetos, con tal de poder ser distinto a los demás. La mentira y la vanidad es ocupada en un sentido completamente negativo. La vanidad no es conflicto, no es una conducta desadaptativa, siempre y cuando no sea ocupada en un sentido negativo o para poder engañar o mentir a otras personas. Referida a la escritura complicada, la persona lo hará con alevosía y ventaja para poder engañar a otros sujetos. No necesariamente nos habla de una personalidad delictiva, pero sí de un sujeto que hará uso de su conocimiento de información, de mentiras, con la finalidad de poder recibir un reconocimiento inexistente con fundamento referido a lo que haya hecho un sujeto, sino únicamente trabajará por el contexto de la mentira. El otro movimiento que vamos a ver es la escritura de tipo vulgar. La escritura de tipo vulgar prácticamente es un compendio de las anteriores escrituras en donde nos va a permitir ver que la persona tiene una personalidad del vulgo, común, corriente, con sentido de inferioridad, con características que no le van a permitir al sujeto poder interaccionar de manera correcta con las demás personas debido a que su escritura varía en proporciones, tamaños, formas, e inclusive llega a ser sucia, lo convierte en un sujeto con inferioridad intelectual. No solamente la inferioridad intelectual puede ser negativa en el sentido de que no aparece la capacidad ideativa o la capacidad de poder canalizar recursos, sino en el sentido de que esta característica de vulgaridad convierte a la persona en un sujeto que se autoconcibe como torpe y que requerirá de otras metodologías diferentes al trabajo persistente, continuo y de la buena obra para la obtención del factor que él desee, sea económico, sea alimento o cualquier factor que logre cubrir una necesidad fisiológica del sujeto.
además de la fisiológica, de otro tipo de pertenencia o de una necesidad de poseer algún objeto o poseer alguna materia, lo va a hacer por medio del uso de conductas inapropiadas o inadecuadas, debido a que se autopercibe como torpe y dice, yo no puedo trabajar, yo no tengo la capacidad de trabajar, soy muy torpe, soy muy menso, no puedo mantener un empleo, soy muy inestable, lo hace la psique de manera inconsciente, no de manera consciente, y optará muy probablemente por conductas desadaptativas para la obtención del medio. Ejemplo, si yo necesito dinero pero no soy capaz de poder mantener un trabajo y esforzarme para poder recibir un sueldo, pues ¿cuál puede ser el otro medio para la obtención del dinero? Sustracción por medio de un acto deshonesto, como puede ser robar o asaltar a una persona. No necesariamente nos puede hablar de la violencia, pero sí de la alta probabilidad de una conducta desadaptativa cuando la persona no puede obtener el recurso de una manera apropiada. Para poder hacer una referencia a ese escrito, pues simplemente conjuntamos las anteriores, como fue con la escritura de tipo inarmónica, como lo podemos ver aquí en este caso, o en su defecto realizamos una nueva modificación de la escritura y podemos ver qué es la escritura de tipo vulgar. Hay un conflicto con la escritura de tipo vulgar, es exageradamente común, la podemos llegar a ver con mucha frecuencia. Y la escritura de tipo vulgar, cuando la persona escribe, su letra es tan antiestética o desagradable que se vuelve aversivo a la vista y no nos permite en algún momento sacar alguna característica positiva y se tiende más hacia el factor negativo. La escritura de tipo vulgar, la persona no puede hacer los movimientos correctamente, varía en su tamaño, varía en su movimiento, varía en su inclinación, varía en su forma y automáticamente la escritura se ve desagradable, generando una personalidad del mismo estilo, no del todo agradable, referido específicamente a la calificación de forma, con lo que es a la interacción del sujeto con el medio social. Esto es lo que analizamos nosotros en forma. Vamos a aprovechar para poder revisar el siguiente factor, que es la dirección de líneas y palabras. En el caso de la dirección de líneas y palabras, su interpretación nos permite conocer la forma en que un sujeto ve la vida. La va a ver de manera pesimista u optimista. También de qué manera se enfrenta a las dificultades. La característica muy interesante que vamos a tener aquí en la revisión de Gracode con dirección de líneas es un nuevo factor que surgió, que nos permite ver un rasgo de deshonestidad o de alta probabilidad de deshonestidad. Va a ser el último que vamos a revisar en esta sección. La dirección de líneas se refiere cuando una persona va escribiendo hacia dónde se van dirigiendo las palabras, hacia abajo, hacia arriba o se mantienen rectas. Una característica principal que vamos a tener en el rasgo de la desadaptación es la escritura de tipo descendente. La persona empieza escribiendo con una línea y posteriormente las siguientes letras empiezan a descender o caen sin llegar a ser tan marcado dicho rasgo, porque en caso de marcarse ese rasgo se interpreta como una escritura de tipo muy descendente. Vamos a calificarlo como escritura descendente en un primer inicio. ¿Qué es lo que sucede? La persona empieza a escribir y cuando nos está escribiendo realiza los movimientos de tal manera, la dirección, perdón, de tal manera que se ve que la escritura se dirige hacia abajo y empieza a caer. Ejemplo. La persona empieza a dirigir la línea y no puede mantener. Empieza a caer. Si continúa escribiendo, es muy probable de que la línea empiece a descender cada vez más. Podemos empezar a notar que la dirección de la línea empieza a caer en la parte de la E, se dirige o tiende, no logra mantener un movimiento recto y empieza a caer. Posteriormente se empieza a marcar dicha característica y al finalizar el último renglón podemos ver cómo la dirección
cae con mayor fuerza. Esto estamos hablando nada más de una escritura de tipo descendente. Se va a hacer más evidente, cuando se convierte en muy descendente. La escritura de tipo descendente, más adelante la podremos diferenciar de la escritura de cola de zorro, que es otra característica, o final de línea caído. Aquí nos empieza a hablar de cierta cobardía, de cierta timidez, de cierto negatividad de la persona para poder interaccionar con su medio de manera adecuada y poder confrontar las dificultades. Es muy probable que el sujeto no tenga la energía necesaria para poder confrontar y genere mejor una incapacidad de poder colocar o luchar por sus ideales, y se convierte en una persona influenciable, en donde él manifestará que será mejor ser un seguidor que en algún momento dirigir o luchar por lo que el sujeto desea. La etiología de este tipo de conducta se debe muy probablemente a un conflicto emocional que genera cierta tristeza en el sujeto, y por eso es muy probable que el grado de energía también para la ejecución de actividades descienda, no necesariamente de manera considerable, pero que no permita al sujeto explotar al máximo su energía para la ejecución de las funciones dentro de la empresa. Otro de los factores es la escritura muy descendente. Este es un poco más evidente, es más fácil de poder llegar a visualizarla. En este tipo de escritura vamos a hacer lo siguiente. La persona, podemos notar que cuando escribe, la letra cae de manera muy significativa, y es muy sencillo llegar a ver dicho factor porque la dirección es completamente descendente. Estamos escribiendo y podemos ver cómo la letra no logra mantener una estabilidad de dirección de línea y empieza a caer. La dirección de línea, cuando es muy descendente, ya hablamos de un estado depresivo, ya estamos hablando de un estado emocional inadecuado, en donde es probable que el nivel de energía haya bajado de manera muy considerable, generado por una tristeza profunda denominada ya depresión. En esta característica es conveniente saber que la persona, el grado de efectividad en el puesto o de desempeño, productividad, es muy probable que no sea el esperado o el adecuado, debido a ese bajón de energía. La predisposición a las enfermedades se da con mayor frecuencia. Específicamente con la escritura muy descendente hay que tener mucho cuidado, debido a que si llegamos a tener una firma que también descienda o caiga, existe la alta probabilidad de una conducta suicida. Entonces, para poder evitar algún conflicto dentro de la dinámica empresarial, vamos a preferir de que la escritura muy descendente no esté o no forme parte de nuestro personal, debido a que puede llegar a presentarse una situación muy desagradable por la tristeza profunda presentada en el sujeto. El otro factor que vamos a revisar es la escritura de tipo cóncava. La escritura de tipo cóncava, su característica es que logra cavar, maneja una dirección de línea estable y frecuentemente, en el centro logra descender de tal manera que hace un hueco y nuevamente vuelve a estabilizarse. Puede ascender o estabilizarse, pero la característica principal es que prácticamente le forma una panza, un hueco a la dirección de la línea, dejando ver que el sujeto no puede mantener también una dirección de línea. Pero la ventaja, que a diferencia de las otras líneas, es que este tipo de dirección se logra restablecer. Si podemos llamarlo como ventaja, por citar un ejemplo, la persona está escribiendo hace evidente una zona en donde cae, pero se vuelve a restablecer. Este ejemplo está un poquito exagerado, pero nos permite hacer referencia a la escritura de tipo en dirección de tipo cóncava. El sujeto puede continuar escribiendo y ligeramente bajar y nuevamente colocar la letra en una posición inicial. La persona hace esto y restablece. Hace esto
y restablece. Esa es lo cóncavo de una letra, perdón, de una dirección de línea. Cuando sucede esto es que en este momento en donde la persona descendió su dirección, nos habla de un descenso también de energía, de un bajón de efectividad en el puesto de desempeño en el mismo. ¿Puede restablecerse el sujeto? Sí, puede restablecerse, pero para nosotros no es del todo conveniente debido a que la persona va a estar en la inestabilidad, en el sentido de que cae y nuevamente se vuelve a restablecer, cae y se vuelve a restablecer. Vamos a preferir mejor, entre más estable sea una persona, sería ideal para nosotros. La escritura de línea sinuosa y palabra sinuosa es otro de los factores importantes a analizar porque se refiere a un arma de doble filo. Cuando la persona tiene una característica de alta adaptabilidad, puede presentarse el otro extremo, que puede ser el uso de esa alta adaptabilidad a un sentido negativo. La línea sinuosa se refiere a que la escritura va realizando esto, un movimiento como tipo de culebra. No mantiene rectitud, sino baja, sube, baja, sube, baja y sube en menor intensidad, en el caso de la línea, propiciando que las palabras bajen y suben, bajen y suben. En el caso de palabra sinuosa, no solamente es la palabra, ya son las letras por sí mismas, en donde van subiendo y bajando como si fuera un movimiento de culebra. En la línea sinuosa, hasta cierto grado se puede manejar como un arma de doble filo, porque la capacidad de adaptabilidad del sujeto es muy alta. La capacidad de poder modificarse y moldearse y enfrentarse y salir vencedor de diferentes situaciones se vuelve positiva, pero si la estructura de valores del sujeto no está correctamente fundamentada, existe la probabilidad de que su conducta se dirija al tipo desadaptativo. Eso en línea, pero cuando ya se convierte en palabra, que las letras son las que suben y bajan, ya tenemos una característica mucho más negativa, porque ahí sí tenemos la seguridad de que el sujeto es completamente deshonesto. Su capacidad de adaptación se dio a tal grado que se le fue requerida por su psique para poder sacar alevosía y ventaja sobre las demás personas y ocupar su aparente empatía, adaptabilidad y su careta de positivismo con la finalidad de poder defraudar o sustraer cosas que no le pertenecen y se vuelve amante de lo ajeno, o en su defecto poder llegar a defraudar a una persona. La línea sinuosa es aceptable, la palabra ya no. Cuando la palabra se convierte sinuosa, ya tenemos un perfil de la alta, muy alta deshonestidad. ¿Cómo lo podemos hacer evidente? Aquí va a ser un poquito más sencillo llegar a marcarlo, debido a que estamos escribiendo en la pizarra electrónica, pero el movimiento presenta la siguiente característica. En el caso de línea sinuosa, la persona está escribiendo, pero la palabra la logra mantener. Y lo que baja y sube es la línea. Hace esto. Pero cuando ya estamos hablando de una palabra sinuosa, cuando ya las letras se mueven en sinuosidad, la persona ya no logra mantener dicho ascenso o descenso. Y la letra empieza a hacer esto. Ya no solamente es cada una de las palabras, sino ya se vuelve cada una de las letras. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube y baja. Aquí ya tenemos un perfil de deshonestidad. Aquí todavía podemos hablar de un arma de doble filo. Sin embargo, por aquí hay que tomar ciertas precauciones para que tengamos cuidado de que el sujeto no nos vaya a defraudar. Pero aquí definitivamente ya tenemos un contexto de peligrosidad. Otro de los factores que revisamos en la dirección de línea se refieren al final de línea caído.
Es importante diferenciarlo de la línea descendente. La línea descendente, muy probablemente a la altura de la mitad, empieza a caer las palabras. En el caso del final de línea caído, únicamente afecta a las últimas letras o la última palabra, en donde la palabra, adopta un movimiento como si fuera a simular una cola de zorro. Cuando hace o cuando realiza dicho movimiento, podemos hacer evidente que la persona presenta dos características. Una, o cansancio o terquedad. ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar? Para poder apoyarnos de eso, voy a realizar un dibujo como si fuera una hoja. Vamos a imaginar que esta es nuestra hoja y ahí están los márgenes de nuestra hoja. Ahora vamos a escribir simulando la terquedad. La persona, cuando está escribiendo, mantiene una dirección y cuando es terquedad, hace esto. No logró caber la palabra, no logró entrar en el margen la palabra y lo que el sujeto hace es curvearla de tal manera que en el margen se escriba. Eso es terquedad. ¿Cómo lo diferencio de una escritura de tipo con caída de energía, con cansancio? La persona está escribiendo, mantiene un tipo de dirección y podemos ver cómo estas últimas letras caen, pero el margen se respeta. Esta zona se logra respetar, pero las letras caen. A diferencia de que esta zona no es respetada por el margen con otras letras, pero la persona con una dirección de línea, de final de línea caído, en donde respeta el margen hay cansancio, en donde no respeta el margen es terquedad. Esa es una de las diferencias que podemos hacer específicamente con la característica de final de línea caído. El otro factor que revisamos es un nuevo factor agregado recientemente para poder hacer referencia a la deshonestidad. Es una de las direcciones de líneas que empezamos a verificar en los estudios en donde prevalece en ciertos rasgos de deshonestidad o en ciertas personalidades con rasgos de deshonestidad. Esa es la escritura de tipo ascendente. ¿Cómo es la escritura de tipo ascendente? La escritura de tipo ascendente, su dirección de línea va en una dirección, valga la redundancia, se dirige hacia la parte superior. ¿Recuerdan ustedes cuando nos pasaban en la primaria a escribir al pizarrón y cómo siendo niños podemos escribir en una zona de la mitad y posteriormente empezamos a subir, en donde terminamos escribiendo en la esquina superior derecha del pizarrón? Esa característica por grafología nos habla de alto potencial creativo. ¿Es adecuada o es correcta? Sí, para un niño. Para un adulto, la capacidad creativa exponencial ya no es del todo favorable. Por citar un ejemplo, cuando el niño tiene un potencial creativo alto, es normal en él. Ejemplo, podemos llegar a recordar que siendo niños, si queríamos tener una máscara de luchador, el niño simplemente agarraba una de sus truzas, se la ponía y los orificios que eran para las piernas pues simulaban ser la zona en donde él iba a ver con sus ojos. Y esa era su máscara de luchador. O algunos niños tomaban la toalla, se la amarraban en el cuello y se convertía en una capa y podía ser Superman. Si al niño, ustedes al niño pequeño lo ven en el segundo piso y le dicen, ven, aviéntate, yo te cacho. El niño, debido a su alta confianza y su alta creatividad, puede llegar a botarse del segundo piso y llegar a tener la característica de alta creatividad, siendo de manera positiva, pero en un adulto no del todo. En el adulto se transforma esta característica si no es canalizada en una actividad en donde requiera alta creatividad. Estamos hablando de que ese cerebro con alto potencial para idear, con alta capacidad para pensar, si no son ocupadas esas características de potencial, es muy probablemente que el sujeto se dirija al sentido negativo. ¿Y qué es lo que va a hacer la persona? Empezar a pensar de manera inapropiada e incorrecta con tendencia a la deshonestidad. Ejemplo, cuando la persona escribe la escritura
empieza a ascender. Y podemos ver que la dirección de la línea no la logra mantener recta. En este ejemplo, la escritura tiene una dirección ascendente. No logra mantener la rectitud y dirige la línea hacia arriba. Capacidad creativa es adecuada, sí, no hay conflicto, pero si en alguna parte del dibujo manifiesta algún factor de deshonestidad, como puede ser sujetar algo en las bolsas, en las manos, como puede ser bolsas sucias, bolsas recurrentes, bolsas remarcadas, puños de la camisa realizados de una forma con remarcación o dibujando las dos líneas con una manera incisiva, de una manera remarcada, de un rasgo gráfico recurrente, en poder estar marcando estas dos líneas de los puños, nos empieza a indicar una alta probabilidad a la deshonestidad. No se diga con el cuello sucio, ya sea de la camisa o en su defecto del cuerpo. Cuando tenemos algún conjunto de una característica general, sea en texto o sea en dibujo, referido a cierto factor de deshonestidad y se conjunta con la escritura de tipo ascendente, no hay duda, estamos hablando de un perfil deshonesto. Pero si el dibujo es limpio, la escritura es limpio y asciende, estaríamos hablando de un alto potencial creativo que se preferirá que la persona dirija todo este recurso, todo este potencial a un sentido de manera positiva. Eso es referente a dirección de línea y palabras, y lo anterior lo revisado en forma. En el siguiente módulo podremos revisar los otros factores correspondientes a presión, correspondientes a inclinación y firma y rasgos generales de agresividad. Nos vemos en el siguiente módulo para poder revisar cada uno de esos factores. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra sesión de grafología de Gracode. En este módulo vamos a poder revisar lo que se refiere a la presión de los trazos. La presión de los trazos, dentro de la interpretación general, tenemos que nos habla de la vitalidad, la fuerza y la salud de un sujeto. Por eso se recomienda que la presión sea adecuada. Grafológicamente hablando, se le llama como neta o presión firme. Los factores que vamos a revisar para poder determinar las conductas desadaptativas son aquellos extremos, donde la persona presente una baja energía o presente una alta energía, la cual es muy probable que no pueda controlar o manipular de manera correcta. Dentro de uno de los extremos, que es la baja energía, la forma de poder interpretarla es la característica de presión deficiente o floja. Dicho factor puede ser observado cuando el escrito es muy tenue, ligero, que a pesar de ser hecho con pluma, parece un escrito redactado con lápiz. Vamos a colocar un ejemplo en donde podamos verificar que es una presión de tipo deficiente o floja. Aquí tenemos en una imagen un escrito. Voy a alejar la imagen para que puedan percibir de que a distancia el escrito parece que pierde firmeza. Cuando nosotros acercamos la imagen, podremos notar que las palabras llegan a un momento en donde pierden su presión a tal grado que aparecen fragmentos que no permiten la lectura adecuada de la misma. Esas pequeñas pérdidas de presión y la suavidad del escrito nos indican que estamos hablando de una presión deficiente o floja, específicamente de la característica de baja energía, fuerza o salud en el sujeto. Por eso no es del todo conveniente. El otro extremo es la presión pastosa. En el caso de la presión pastosa tenemos todo lo contrario. La presión se caracteriza por ser sumamente gruesa, muy fácil de leer a distancia, y en caso de acercarse notaremos cómo el escrito parece o asemeja ser un plumín, en donde no presenta los blancos dentro de cada una de las letras como lo hacía la presión deficiente o floja. Aquí tenemos una característica contraria que nos hablaría específicamente de una alta cantidad de energía, en donde la persona difícilmente va a poder manejarla de manera correcta o adecuada.
¿Cuáles son los conflictos que pueden aparecer con la alta energía? De hecho, muchos podríamos llegar a pensar de que sería conveniente de que una persona pudiera tener alta energía laboralmente hablando, porque se va a convertir en más productiva. Sin duda alguna puede llegar a ser cierto, pero el conflicto de tener una alta energía a un extremo de la pastosidad en el escrito es que la persona puede empezar a incurrir en conductas de placer mundano, las cuales lo motivarán a generar conductas o actos desadaptativos, específicamente deshonestos. ¿Por qué sucede esto? Cuando una persona posee alta energía, aparece la necesidad de la satisfacción de placer de tipo mundano, el comer, el beber, las relaciones sexuales. Para todos este tipo de dinámica mundana se requiere de un factor importante que es la economía, el dinero. Si la persona no posee el dinero necesario para poder satisfacer todas y cada una de esas necesidades que tiene en la vida o en el momento en el que se encuentre con alta energía, es probable que pueda incurrir en características de tipo desadaptativas como la deshonestidad. Otro de los factores es la probable promiscuidad o la dificultad del control sobre el factor sexual. Cuando sucede esto, pues empezamos a presentar conflictos con nuestros trabajadores debido a una dinámica sexual inapropiada o incorrecta. El otro estilo de presión es la presión seca. ¿Qué caracteriza a este tipo de presión? Este tipo de presión posee firmeza, sin embargo, la línea se vuelve delgada. Parece si la persona hubiese hecho su escrito como si fuera con un pinchón, recordando un pinchón se ocupaba anteriormente. Es un lápiz de madera que al final del extremo tiene como la punta de un clavo. Si ustedes entintaran la punta de un clavo o entintaran una aguja y empezaran a escribir, se asemeja a ese estilo de letra. Se vuelve muy delgada pero con buena presión. Si nos damos cuenta, la letra se vuelve filosa. Al ser filosa, la característica de interpretación es que su energía se vuelve incisiva, es decir, es un agresivo, no necesariamente a golpes, tiende a ser lacerante o hiriente en su relación con las demás personas. Esta característica únicamente se vuelve negativa para impuestos en donde requiramos que la persona tenga una adecuada relación con los demás compañeros, con los demás clientes, con aquellos con los que genera una interacción, una dinámica social. Sin embargo, si somos estrictos al momento de interpretar, la persona manejará siempre una dinámica de relación social, sea el puesto que maneje. Por tal motivo, es muy importante que no presente este conflicto ni siquiera con sus compañeros de trabajo. Eso se refiere a la característica de presión. Otro de los factores que estaremos revisando es la inclinación de la letra. La inclinación de la letra prácticamente podemos resumirla como el centímetro de la personalidad. Es la que nos califica el ente irascible e irracional que está presente en una persona. ¿Cómo lo podemos verificar o cómo lo podemos calificar? La escritura, cuando se empieza a mover a la derecha, que se llama inclinación, nos empieza a hablar sobre el factor de la emotividad, del impulso, de la vehemencia, de la irascibilidad, del contexto emocional. Cuando la escritura empieza a moverse hacia la izquierda, que se le denomina inversión, la persona es más analítica, es miedosa o es reservada. Estos factores nos permiten definir si la persona es emocional o muy racional y prudente, reservada. El punto medio se halla en el equilibrio de la inclinación de tipo recta. Vamos a verificar una inclinación de tipo tumbada. Realizando una inclinación de tipo tumbada, podemos llegar a dibujarla de diferentes estilos. En esta característica, lo que sucede es que la letra llega a tener una inclinación de más de 45 grados. Vamos a revisarla a continuación. Recordemos, supera los 45 grados de inclinación. Propiamente medidos de izquierda a derecha es superar los 135 grados de inclinación. ¿Cómo se realiza en la escritura? Es de la siguiente forma. La persona prácticamente tumba el escrito de tal manera que la letra llegue a inclinarse en exageración y por ende parece que casi está acostada sobre la otra letra.
Este estilo de escritura se diferencia de una inclinación normal, la cual es el siguiente ejemplo que está abajo. Esta es una inclinación normal. Una escritura de tipo tumbada hace esto. Se acuesta en demasía el rasgo. Esa característica en tumbado es una interpretación generalizada hacia el factor de la vehemencia y la impulsividad. La carga de energía sentimental no es controlada por el sujeto y tiende a inclinar la letra. Por eso es que no es del todo favorable dentro de un proceso de selección encontrar una escritura de tipo tumbada. La emotividad es adecuada, es correcta, sí, en medida para el vendedor o aquellos que tengan que manejar una interacción emocional con clientes, proveedores o compañeros de trabajo. Sin embargo, en una exageración se vuelve negativa. Su sentido contrario es la inclinación de tipo invertida. En el caso de la inclinación de tipo invertida, vamos a tener que la letra se vuelve, regresa. Cuando tenemos una escritura que regresa, vamos a manejarla o conocerla como invertida. ¿Cuál es su movimiento gráfico? Es el siguiente. Y tenemos una escritura de tipo invertida. Podemos ver que la letra no quiere avanzar, se frena, no presenta un movimiento dirigido hacia la derecha, ya que las letras deben dirigirse de izquierda a derecha. Esta letra lo que hace es regresarse y el movimiento se vuelve invertido, lo que genera una inclinación diferente a la tumbada o a la inclinación propiamente dicho. Aquí tenemos de que la persona busca la prudencia, busca la reserva, es analítica, no prefiere la interacción con las demás personas, procura llegar a aislarse para evitar la dinámica de relación con las demás personas debido a que siente desconfianza. Cuando este factor se potencializa y el sujeto definitivamente no quiere ningún tipo de relación social y llega a tal grado su rechazo al mismo, se convierte en una escritura de tipo caída. En el caso de la escritura caída, todavía el escrito puede llegar a invertirse en mayor fuerza. Si la letra invertida maneja una inclinación que de por sí resiste y frena, la escritura caída prácticamente está recostada sobre su espalda. Recordando que del lado derecho tenemos la parte social en este extremo y cuando la persona rechaza todo lo referido hacia el avance a la derecha, pues tendremos un rechazo a la relación social, a la búsqueda del avance, a la emotividad y a todos aquellos factores que propicien que el sujeto pueda generar una adecuada dinámica con los demás. No solo eso, sino inclusive una relación emocional. Recordando que la inversión es la prudencia, la reserva, pero en exageración se vuelve negativa para nuestros fines de selección. En el caso de la inclinación irregular, tenemos, como el nombre lo indica, la letra no logra mantener ni inclinación, ni inversión, ni rectitud. Unas se mueven a la izquierda, otras se mueven a la derecha y otras en un sentido recto. Para facilitar la interpretación, nos va a apoyar una letra o un escrito que teníamos referido a la escritura de presión seca, que revisamos en la anterior sección. Pueden ustedes visualizar en su pantalla cómo la letra T aquí tiene un movimiento inclinado, pero como la letra L aquí en la palabra ellos tiene un movimiento de inversión, aquí tiene un movimiento de rectitud, inclinación, rectitud, inclinación, inversión, 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 inversión. Esa es una inclinación de tipo irregular, en donde la persona no puede llegar a ser estable en su dinámica de relación social. Ocasionalmente tenderá al análisis, la prudencia, la reserva, posteriormente a la impulsividad, a la emotividad, y es tal la variable del manejo entre lo irascible y lo racional que se vuelve una persona completamente inestable.
El último de los factores referidos a la inclinación es la inclinación de tipo torcida. Esto se refiere al movimiento. Para poder hacer la interpretación correcta de ello, vamos a hacer referencia a qué es un movimiento recto o un movimiento donde la persona pueda generar un ascenso o un descenso directo al momento de escribir. Cuando nosotros realizamos una toma de decisiones, corporalmente aparece en nosotros un movimiento, que es esto. Hacemos esto indicando un afianzamiento o un y punto. Este mismo movimiento se hace grafológicamente hablando. Entonces, cuando la persona logra hacer un movimiento recto, nos está indicando que tiene una toma de decisiones adecuada. La inclinación torcida se refiere a que la persona no puede realizar dicho movimiento y se tuerce. Y en lugar de escribir loco, por citar un ejemplo, lo hace así. Y pueden ver cómo ese movimiento generado en la rectitud se rompe, se dobla, se tuerce grafológicamente hablando, y nos indicaría todo lo contrario a la toma de decisiones: una incapacidad de decidir, una incapacidad de actuar, un sujeto inestable en ese contexto de tomar decisiones. Puede verse en la letra L, puede verse en la letra B, puede llegar a verse en la letra D. La letra carece de ese movimiento de rectitud, el cual asigna la toma de decisiones. Esos factores son específicamente los revisados en inclinación de letra. Continuando con los demás, tenemos la cohesión. En el caso de la cohesión, nos permite calificar la continuidad o discontinuidad de un impulso. Uno de los factores a revisar en la cohesión es la escritura de tipo agrupada. Dicha característica es difícil de llegar a verla o es difícil de llegar a leerla dentro de un escrito, porque como grafológicamente Gracode no revisa la historia, sino la estructura de la letra. Como no leemos la historia, procuramos no leer la historia, podemos verificar, pues nos puede costar mucho trabajo realizar la diferenciación de una palabra que se subdivide. Ejemplo: si nosotros tenemos un escrito y estamos calificando, pero estamos calificando la forma, el tamaño y muchas otras características que grafológicamente se analizan, no vamos a notar que una palabra dentro de un escrito o una cantidad de escrito indicó una separación convirtiéndola en 2 o 3 palabras. Por citar ejemplo, independencia. En el caso de la independencia podemos notar, como es un análisis de una sola palabra, que existe una división entre la palabra inde y la palabra pendencia. Digo palabra porque la persona las divide y las convierte en 2 palabras, cuando en realidad es una sola palabra. La característica recurrente en este tipo de personalidades es que tienden a convertir lo que propiamente es un grupo en 2 grupos. Y de esa forma tenemos al clásico saboteador, al clásico sujeto que subdivide grupos y propiciará la intriga, la mala relación, para que ese grupo automáticamente se subdivida. Remontémonos a los tiempos de estudiante, en donde poníamos a aquellas personitas que se generaban o se encargaban de generar intriga entre el grupo y lograban el acometido, que era la subdivisión de ese mismo grupo. Y por eso podíamos ver en un grupo de un salón un grupito de personas de los supuestamente inteligentes, un grupito de los supuestamente revoltosos, otro grupito de los supuestamente de los que no se metían con nadie. Manejábamos diferentes grupos, pero en su mayoría eran generados o eran propiciados por la intriga generada por las personas que manifiestan una cohesión agrupada. Defecto de esta letra es bastante común. El otro escrito que vamos a manejar es la escritura de tipo retocada.
En el sentido de la escritura de tipo retocada, es muy difícil de llegar a interpretarla y evitar la confusión con la escritura de tipo sucia. En el caso de la escritura retocada, lo que hace la persona es propiamente regresarse a tratar de dejar claro una parte que según él no fue entendida de manera correcta y puede llegar a confundirse, lo que lo convierte en una personalidad sumamente escrupulosa. Dentro de ese escrúpulo aparece la ansiedad. Al aparecer la ansiedad, aparece la inestabilidad en el manejo de la energía, lo que lo convierte en un sujeto inestable en el manejo de su energía, ansioso, pero no ansioso que puede ser canalizable, sino un ansioso que se vuelve punitivo o puede llegar a generar conflictos debido al estrés generado por dicha ansiedad. Como en la escritura de tipo retocada, la persona escribe y dentro del escrito él dijo, ok, no creo que se entienda bien y parece que dice retucada. Hay que componerlo. Regresa y hace un retoque de la letra. No le queda completamente el satisfecho y dice, eso no parece una R, parece una B. La voy a no, mejor así. Y así sí se entiende. Propiamente podemos ver que la persona, en lugar de mejorar el escrito, lo complicó. Al complicarlo, tenemos un indicador de ansiedad en su afán de querer dejar claras las cosas, pero en lugar de mejorarlas, las llega a empeorar. Por tal motivo, la escritura retocada se vuelve también otro tipo de escrito negativo para nuestro proceso de selección. Escritura de tipo regresiva. En el caso de la escritura de tipo regresiva, el movimiento se vuelve envolvente. La letra no avanza ni hacia arriba ni hacia la derecha, sino algunos movimientos envuelven a la letra como si simularan protección. Ejemplo, cuando la persona escribe Oaxaca y regresa a un movimiento, perdón, puede llegar a hacerse con la A o puede llegar a hacerse con la D. Y hace esto. Normalmente el movimiento de la D tiene que ascender. En el caso del sujeto no puede ascender y regresa al rasgo. Al protegerse es una persona que tiene probablemente alguna conducta de tipo de desconfianza paranoica, de reserva, la cual no le va a permitir otorgar conocimiento, no le va a permitir relacionarse con las demás personas y adoptará una postura de protección. Dicho factor lo vuelve negativo dentro de una característica en proceso de selección. El siguiente factor que vamos a revisar son las letras significativas. Cada una de las letras tiene un significado. Sin embargo, nosotros nos abocaremos a las letras que son significativas para la detección de conductas de tipo deshonestas. Vamos a ser específicos con alguna de ellas y generales con otras con las cuales únicamente nos permiten diagnosticar o propiciar la interpretación adecuada de algún rasgo de personalidad en conjunto con otros rasgos. La primera que tenemos es la M con descenso en rasgo final. Esto es una característica también bastante común que vamos a poder ver en muchos escritos, más cuando la persona presenta alguna remarcación de bolsa o algún interés material. ¿Cómo es la escritura de la M con un rasgo de descenso en el último movimiento? La persona escribe México y hace esto. Podemos ver cómo la M desciende más allá. Esto propiamente se le llama una yamba. ¿La M presenta yambas? No, no es correcto que presente una yamba. Al dirigirse a la parte inferior, recordando la yamba es el contexto del placer mundano. Entonces, aquí específicamente tenemos una estructura de personalidad materialista. No es necesariamente negativo para nuestros fines en algún puesto, como puede ser vendedor, pero si maneja valores hay que tener mucho cuidado, o si no trabaja por comisiones, ese materialismo puede enfocarse en sentido negativo. Por citar un ejemplo, no nos sería conveniente una cajera con un indicador de alto materialismo. La siguiente letra a revisar es el punto de la I. En el caso de la I nos califica
una gran cantidad de factores, como puede ser atención, como puede ser energía, como puede ser afianzamiento, capacidad de choque en las ideas. Son diferentes los factores, pero lo que nos vamos a abocar en ese preciso momento son con los factores en punto de la I caído, en donde nos indica una baja energía en la persona. Voy a tomar como ejemplo nuevamente la palabra México y coloco el punto de la I en ese lugar. Cuando la persona coloca el punto de la I adelante y abajo, nos está indicando de que hay un bajón de energía. Y como buen bajón de energía no nos es conveniente para el nivel de productividad en el sujeto. Cuando el punto de la I es débilmente marcado, voy a tomar el mismo ejemplo de la palabra México y voy a marcar o tratar de marcar un punto suave. Este punto que podemos ver aquí está bastante suave. Es de igual forma un indicador de baja energía o que el sujeto no puede lograr mantener una fase de ideas o un contexto ideativo con total firmeza, al igual que el bajón de energía. La ausencia del punto de la I, cuando no le hacemos punto de la I a la letra o a nuestro escrito, estaríamos hablando de falta de atención o de atención dispersa e impuntualidad. Es difícil encontrar una persona que le coloque los puntos siempre a la I, porque nuestra cultura se caracteriza por ser impuntual o por tener el factor de ser desatentos. Sin embargo, en algunos momentos vamos a requerir que no se presente ese factor, como puede ser contabilidad, como puede ser auditoría, ya que requerimos que la persona sea sumamente atenta. En la barra de la T nos permite calificar, como siguiente letra, la barra de la T nos permite calificar la rebeldía, la sumisión en análisis y la impulsividad. En el caso de el movimiento de la T en sentido horizontal es rebeldía y sumisión. Cuando la barra de la T es una T minúscula, como campamento, la persona escribe campamento, y cuando esta T debe de ser minúscula y parece una T mayúscula, no es una mezcla de mayúsculas con minúsculas, sino propiamente la persona lo que hizo es subir tanto la barra para indicar rebeldía. La barra de la T situada del lado izquierdo. La persona tiende a ser tan analítica, tan reservada, que preferirá no tomar decisiones o tardará mucho en la toma de decisiones, lo que lo convierte en una persona muy probablemente miedosa. Y lo que hace es esto. La barra se sitúa del lado izquierdo. La siguiente barra es la barra que agrede a las otras letras. Si bien sabemos que cuando una persona logra prolongar la letra a la derecha, se vuelve una característica positiva, debido a que la persona presentaría factor de liderazgo, es muy conveniente que esa prolongación de la barra a la derecha no agreda a otros escritos o a otras letras. Ejemplo. Tenemos como característica una personalidad agresiva, impulsiva o vehemente en su relación con las otras personas. Es importante lograr diferenciarla de la letra de la barra de la T ligada a la siguiente letra, en donde la persona hace esto. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, en este rasgo, podemos notar que la persona lo que hace es sacar de la barra la siguiente letra, no agredir a la letra, a diferencia de este caso en donde la barra agrede a la siguiente letra y lo diferencia aquí en agresividad y aquí como alta capacidad de manipulación de las demás personas, volviéndose no del todo negativo dicho factor, pero aquí sí completamente negativo. Y por último, dentro de las letras significativas, estamos revisando a la yamba de la G. La G es la letra que nos permite calificar el erotismo. Como nos permite calificar el erotismo, debido a que su movimiento de yambas surge del yo y se dirige a la parte inferior del placer mundano, una yamba de G debe de ser aproximadamente 2.5 veces el tamaño del óvalo. Si nos damos cuenta, caben un cuarto del óvalo
que tenemos acá. Este tamaño es nuestro punto de referencia y por ende la barra de la jamba no debe de superar 2.5 veces más ese tamaño. Cuando la barra de la jamba llega a ser exageradamente grande, superando 2.5 veces ese tamaño, tenemos una característica negativa. Ejemplo: cuando la normalidad debió haber sido esto. Este es una barra o una jamba exageradamente larga que nos diagnostica una impulsividad sexual en el sujeto, una bigamia en potencia y una alta importancia al contexto erótico y sexual. Por citar un ejemplo, ¿dónde aplicamos este tipo de interpretaciones? Las aplicamos cuando la personalidad tiende a trabajar en dinámicas de actividades con niños o en donde no sea posible la relación sexual o emocional en el sentido mundano con nuestros compañeros de trabajo. Hay empresas en donde tienden a ser exigentes y no es del todo conveniente la promiscuidad. Ejemplo: X empresas manifestaron conflictos con algunos de sus choferes debido a que empezaban a subir chicas dentro del camión, acudían a algún motel o en una calle solitaria, empezaban a perder dinero por el descuido de tener relaciones sexuales en los camiones y se volvió un conflicto el cual empezó a generar muchas pérdidas a la empresa. Dicho factor de la sexualidad es importante revisarlo para evitar que tengamos una característica desadaptativa en nuestro trabajador referido a dicho contexto. El otro factor que se vuelve importante para poder revisar, que sin embargo ya lo hemos analizado con anterioridad, es el óvalo. En el caso del óvalo, vamos a revisar diferentes factores. El óvalo específicamente nos permite ver el contexto del yo, ego, la parte del realismo, de la fortaleza yoica del sujeto. Cuando el óvalo empieza a tener deformaciones, tenemos una modificación en la estructura yoica que es una de las más importantes de la personalidad. Cuando el óvalo se abre por abajo, tenemos la muy alta probabilidad de una conducta deshonesta. Propiamente un óvalo no tiene por qué abrirse por abajo si el movimiento es de arriba hacia abajo. Cuando llega a abrirse por abajo, primero aparece la rebeldía y segundo, la deshonestidad. El óvalo se abrió por abajo. ¿Cuál es el simbolismo del óvalo abierto por abajo? El simbolismo grafológico es que la persona puede llegar a tomar lo que no le pertenece con mucha facilidad. Ese es el peligro del óvalo abierto por abajo. De igual forma, si en algún momento lo llega a cerrar, no es de confianza, aunque lo cierre, debido a que hay un movimiento errado. El óvalo se hace así y la persona hace esto. Es un sentido contrario a lo que debe de ser, indica rebeldía. Y cuando presenta un cerrado por abajo, no es una persona de confiar y muy probablemente hay alguna tendencia hacia la deshonestidad. Cerrado por dos bucles. Cuando la persona cierra su óvalo por dos bucles y hace esto, parecen dos pompitas aquí en la parte superior. Esas son dos caretas dentro de un mismo yo. La persona es altamente hipócrita con una intención negativa. El óvalo anguloso, que lo vimos en la escritura de tipo angulosa, lo transforma de ser un óvalo normal a un óvalo de tipo anguloso. Y recordando, tenemos una conducta agresiva en el sujeto. El óvalo con la protuberancia a la derecha, parece que al óvalo le salió un chichón. Ese chichón que nos muestra el óvalo, esta protuberancia, nos indica que le gusta lo ajeno. Es difícil llegar a verlo, pero si tienen ustedes oportunidad,
Si más no recuerdo, podemos googlear la letra de Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez tenía ese tipo de óvalo. Y por último, en relación a los óvalos, tenemos el óvalo separado del palote. Para las personas que escriben así, ahí dice bebé. ¿Por qué separan el palote del óvalo? Porque la capacidad de actuar está separada del yo y lo convierte en una personalidad parasitaria, en un sujeto que es capaz de vivir a cuestas de los demás. Desfragmenta el óvalo del movimiento recto, separa la letra, se llama fragmentada u óvalo separado del palote, y tenemos la interpretación de una conducta de tipo parasitaria en el sujeto. Los factores a continuación a revisar son los rasgos de agresividad en un sujeto. Este tipo de rasgos nos van a permitir verificar si una persona sabe o no canalizar su energía agresiva. ¿Existe la probabilidad que alguien pueda canalizar su energía agresiva? Sí, y se puede llegar a convertir en una energía agresiva comercial. Hay algunos que no son del todo. Los que sí pueden llegar a ser canalizables los vamos a ver, que son el golpe de sable y el diente de jabalí. Rasgo de escorpión y final de aguja con garra de gato, no son del todo canalizables. Golpe de sable, ¿qué es lo que hace el escrito de una persona con golpe de sable? Lo que nos hace el sujeto es indicarnos un arpón, recordando la figura de un arpón con el que cazaban las ballenas, una punta al final. Lo hacen regularmente con la letra T, y cuando lo hacen con la letra T aparece de la siguiente manera. Está un poco exagerado. Vamos a hacerlo de otra manera, menos exagerada. Ese movimiento. Cuando la persona dibuja ese movimiento, tenemos una escritura con golpe de sable. Es un indicador de agresividad, pero si la letra es estética, es una agresividad comercial, es decir, canalizable. Si la letra no es estética, no podemos hablar de conducta canalizada, y probablemente hablaríamos de una conducta impulsiva y agresiva. El otro que es todavía tolerable es el diente de jabalí. Se parece mucho al arpón, pero aparece en la parte inferior o superior, y las personas hacen esto. Del lado izquierdo apareció un arpón, sin querer, es muy probablemente parte de la personalidad de su servidor. Pero en la parte inferior aparece el diente de jabalí. En el caso del diente de jabalí, que aparece aquí en la base del escrito, podemos saber que también es una personalidad agresiva, de igual forma canalizable. Regularmente aparece en la base inferior de las letras o también en la parte superior, como es este caso. Y de igual forma nos hablaría de agresividad. Ambos, si la letra es antiestética y es sucia, se vuelve negativo. Si la letra es agradable, hablaríamos de una agresividad de tipo comercial. Los tres rasgos que no son propiamente adecuados o correctos tener para poder decir que sean canalizables es el final de aguja, garra de gato y rasgo de escorpión. El final de aguja, ¿qué es lo que hace la persona? Afila una letra. ¿Cómo afila la letra? La termina más delgada. Inicia con una presión y después, si nos damos cuenta, llega a afilar la letra como si fuera una aguja, arriba o abajo, lo que determina una personalidad muy similar a la presión seca. De hecho, la presión seca tiende a manejar el rasgo final de aguja. Lo convierte en una incisividad o en una agresividad no canalizable, no por medio del golpe, sino son aquellos sujetos que son capaces de despedazar emociones con sus palabras. La garra de gato es similar, solo que se hace en un movimiento curvo. Aparece aquí. Se afila el rasgo, lo cual nos va a permitir ver que la persona también habla de agresividad.
Si hacemos un acercamiento de imagen, podremos notar que ese filo lo convierte en una característica de personalidad incisiva. Es importante hacer la diferencia que la letra empieza a perder presión y llega a afilar el rasgo para convertirse en una garra de gato. Simula una garrita de gato el escrito perdón, al finalizarse. El otro factor es el rasgo de escorpión. En el caso del rasgo de escorpión se vuelve aún más letal. Pueden ver cómo a la letra le sale una ponzoña de escorpión. Esta ponzoña de escorpión son instintos criminales, hay que tener mucho cuidado. Si les llega a salir un rasgo de escorpión, preferentemente evitemos la dinámica lo menos posible con la persona. No generemos conflicto, simplemente evitemos el ingreso del sujeto a nuestra empresa, debido a que ya estamos hablando de conductas de tipo homicida. No necesariamente que ya haya matado, pero que tiene el potencial para hacerlo, puede tener el potencial para cometer un homicidio. Y los últimos dos factores que revisamos en esta sesión de Gracode son letras y o texto sucio y el poco texto. Nos califican honestidad y productividad. Cuando las letras o las palabras empiezan a ensuciar, se parece mucho al contexto de la escritura retocada, pero lo que lo diferencia es que no retoca, sino se equivoca y hace una borradura. Ejemplo, la persona iba a escribir zoológico y dijo, zoológico no se escribe así. Cuando la persona empieza a ensuciar el texto con este tipo de borraduras, o puede hacerlo así también, estamos hablando de conductas deshonestas. O cuando empiezan a ensuciar, por ejemplo, dice, híjole, era minúscula. Y hace esto, estamos hablando de un texto sucio. Al tener la característica del texto sucio, hablamos de deshonestidad. Es muy diferente cometer un error, ponerle paréntesis y continuar escribiendo, o cometer un error, poner una línea y continuar escribiendo. Cuando el error se hace manifiesto y no se ensucia, no hablamos de deshonestidad. Pero cuando el error se ensucia, se vuelve grotesco y desagradable, una escritura de tipo vulgar, tenemos la deshonestidad. Y por último, el factor de poco texto. En el caso del factor de poco texto, es cuando nuestro escrito no llega a alcanzar media cuartilla. Media cuartilla nos indica una productividad media. Cuando reduce de media cuartilla, su productividad en el sujeto es baja. Por ende, es recomendable que nuestros candidatos nos realicen aproximadamente de media cuartilla hacia adelante. Si el sujeto no realiza menos de media cuartilla, la productividad va en descenso y la podemos considerar como media baja, baja o inclusive hasta productividad nula. Nos ha tocado casos en donde ni siquiera hacen la historia y por ende la productividad se vuelve nula en la persona. Para cualquier duda que ustedes tengan sobre nuestras sesiones de Gracode, específicamente de grafología, con todo gusto ya tienen nuestros datos, podemos hacer la revisión de algunos casos y de igual forma ir buscando la posibilidad de tener mayores casos de los que ustedes ya aplicaron y así hacer una correcta interpretación. La última parte que se revisa en grafología de Gracode es firma. Sin embargo, la firma se revisa de manera presencial para hacer una correcta interpretación de cada uno de los rasgos. Esperando poder haberles proporcionado la información que ustedes requerían a los factores negativos en relación a la grafología, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.